población activa que viene perfectamente reflejado. No, si los datos los conocía. Yo le pedía una valoración desde su atalaya privilegiada, digamos, durante esos, en fin, casi 7 años, ¿no?, de director general del instrumento, digamos, que en Asturias se ha encargado de la gestión concreta y de la aplicación al territorio de esos fondos empresariales. Yo le pedía esa valoración. Usted no la quiere hacer, de alguna manera ya la ha hecho con lo que ha dicho. Usted ha dicho que el seguimiento del cumplimiento de digamos, de las obligaciones, de las condiciones de los proyectos estaba subcontratado. Por supuesto. ¿Con quién lo tenían subcontratado? Con el Instituto del Carbón. Instituto del Carbón. Sí, sí. El convenio dice claramente que todo tipo de actividades, quien es el agente político y quien es el que tiene los fondos, el que da los fondos, y todo el carbón. Nosotros éramos exclusivamente una entidad que lo que hacía era prestar apoyo técnico al Instituto del Carbón. Bien, bueno, quiero decir, es que yo lo entendí mal, No, nosotros en ningún momento. El Instituto del Carbón subcontrataba, digamos, por llamarlo así, yo no creo que es una subcontratación, es un convenio con ustedes para realizar ese. Es lo mismo, hablando de administraciones es lo mismo, es una subcontratación o una contratación de un servicio, exactamente igual. No obstante, usted también fue director de la Sociedad Regional de Promoción durante ese periodo, ¿no? Sí. Y la Sociedad Regional de Promoción participaba como socio en algunos de esos proyectos empresariales que a su vez, correcto, digamos, acogía esas subvenciones de los fondos mineros. Esa doble cualidad, ¿cree usted que pudo haber supuesto algún problema a la hora de evaluar qué proyectos eran más viables que otros o no? ¿O le parece que era absolutamente indiferente? Hombre, mire, la entidad que daba los soportes, los apoyos de capital riesgo era el Principado de Asturias a través del IDEPA, efectivamente, pero era un 55%. La Caja de Ahorros tenía un 35%. Grupo Masabeu tenía, creo que era un 5%. Estoy hablando de memoria, Hidroeléctrica del Cantábrico tenía también otro 5, otro 6%. Y había unas 200 entidades representadas como tales. Con lo cual, las decisiones del Consejo de Administración, que a su vez era la entidad que daba los créditos, no tenía absolutamente nada que ver con la adjudicación que se hacía en Madrid de unos fondos mineros. Por tanto, eran absolutamente distintos. Los proyectos eran los que eran, evidentemente. Entonces, un proyecto que llegaba para allá, pues se evaluaba de dos formas completamente distintas y por personas completamente diferentes. Y además, los que adjudicaban eran personas absolutamente distintas, en ámbitos diferentes. Por tanto, incompatibilidad cero. Pero usted sí es verdad que era el director general del IDEPA y a la vez era el presidente de la SRP. Sí, y presidente de Asturgar y presidente del CEI. Pero, por supuesto que sí, forma parte de mi trabajo. Pero evidentemente eso era por un tema de coordinación. Porque evidentemente si hay algo que no va a ninguna parte y que creo que es absolutamente tremendo es cuando falta la coordinación y cada uno tira tiros por su sitio. Aquí no hacía falta. Aquí los tiros iban todos enfocados al mismo sitio, pero evidentemente con entidades y organismos que se encargaban de hacer las cosas de forma absolutamente separada y absolutamente transparente. Y, por ejemplo, en actuaciones, en fin, usted ha pasado por esta Cámara bastante más que yo a hablar de actuaciones como Alas Aluminium, como Venturo 21, todo este tipo de actuaciones, y yo, en fin, no tengo ningún interés en volver a reiterar todo eso que consta en los diarios de sesiones de esta Cámara. Pero en actuaciones como esa, ¿usted no cree que, por ejemplo, esa doble condición, esa dualidad de, por una parte, formar parte del capital, el accionariado de esa sociedad y a la vez formar parte, digamos, del órgano que concede la subvención, ¿no cree usted que pudo haber supuesto algún tipo de problema a la hora de impulsar proyectos que a lo mejor no tenían la viabilidad técnica suficiente? Me parece que sus aseveraciones son absolutamente infundadas. O sea, primeramente, los proyectos que entraban en IDEPA eran absolutamente viables cuando se venían, porque además estaban evaluados, insisto, por entidades absolutamente independientes y totalmente distintas. Segundo, los fondos mineros jamás fueron asignados por parte del IDEPA. Eso no era su función en absoluto. O sea, es más, se asignaban en Madrid. ¿Se otorgaban la puntuación? En absoluto. ¿No otorgaba la puntuación el IDEPA? Otorgaban la puntuación, pero era una propuesta de puntuación que se confirmaba en Madrid. Y además, esa puntuación se tenía que confrontar con las diferentes regiones mineras que tenían también fondos mineros. Por tanto, el nivel de asignación se fijaba en Madrid. Lo que salía de Asturias era una propuesta, además hecha por parte de técnicos con criterios del Ministerio. O sea, se fijaban los criterios y se fijaba la forma de actuación. Y además se daba la puntuación definitiva en Madrid. Por tanto,
de ninguna manera se tenía capacidad para tomar decisiones dirigidas en un sentido determinado. Y la segunda parte, insisto, en la SRP, puede usted preguntar si quiere a nuestros queridos socios que han estado en todas esas comisiones cuáles eran los criterios que se utilizaban. Y eran criterios absolutamente objetivos por parte de gente muy profesional. Otra cuestión es que, efectivamente, ya dije que un tercio aproximadamente de las empresas que se evaluaron en temas de cuidados veterinarios y menos del 20%, es decir, menos de una quinta parte a nivel asturiano, cayeron en la crisis. Oiga, pero mire, me va a acusarme usted también de que se fue abajo, por ejemplo, Matinsa, o se fue abajo también. Oiga, la crisis ha echado abajo empresas que eran viables en 2005 y en 2010 no lo eran. Porque, desgraciadamente, hemos vivido una situación muy complicada con empresas que en un momento determinado tenían la capacidad suficiente para salir adelante, pero no tuvieron tiempo suficiente para adaptarse a lo que vino encima, que vino de golpe, e igual que esas empresas que estaban... Mire usted, se ha intentado judicializar determinado tipo de aspectos que usted completó. En ningún caso se ha admitido en los tribunales. Han sido todos concursos totalmente fortuitos y, aunque se tentó políticamente meterse en este tema por razones espurias, absolutamente externas al tema de mi gestión, se ha salido, el tema se ha quedado donde ha quedado. Por tanto, le rogaría que fuese preciso y que se refiriese exactamente a los términos que estamos hablando. Es decir, las empresas cuando se caen abajo, se caen por razones evidentemente empresariales. Y una última cuestión. Las empresas no las dirigía el IDEPA. Las empresas estaban apoyadas por el IDEPA y ponía más dinero el empresario. De manera que las empresas que han caído, quien realmente ha perdido dinero en grandes cantidades ha sido el empresario. Evidentemente, la parte pública ha perdido. Pero quien más ha perdido, quien más ha llevado el problema ha sido el empresario que ha apostado. Que en un momento determinado, ese empresario se ha quedado sin mucho más dinero que el que... Porque, evidentemente, se apoyaba efectivamente a esas empresas, pero una vez que habían cumplido los condicionantes de inversión. Y una vez que habían cumplido los condicionantes, se habían mantenido esa inversión durante un tiempo, esas empresas cobraban. Y en la SRP había siempre un elemento de recompra que iba contra el patrimonio, en gran medida, de los propios empresarios, que se le atacaba, se les exigía por dos sitios. Se les exigía por el propio proyecto e incluso por su propio patrimonio. Con lo cual, me parece que hacer ese tipo de aseveraciones, al menos, lo considero como arriesgado. Sí, usted, en fin, ha dicho aquí no sé cuántas cosas. Yo le he hecho una pregunta, no he hecho aseveraciones de ningún tipo. Me parece que está un poco nervioso, sinceramente. Es una estoy que absolutamente tranquilo. Me parece que estoy totalmente tranquilo, señor Prendes. Le rogaría, por favor, que se tuviese a las preguntas. Sinceramente, me parece que está un poco nervioso. Otra vez. Señor Lastra, no tiene usted el uso de la palabra, por favor. No está en su turno. Señor Prendes, haga la pregunta y deje de hacer valoraciones, por favor. Realmente lo digo, es una valoración porque es que yo le he hecho dos preguntas hasta ahora y en la segunda pregunta le he hecho una pregunta y a partir de ahí usted me ha soltado no sé qué aseveraciones cuando no he hecho ninguna aseveración, fíjese, porque una pregunta es una pregunta y una aseveración es una aseveración. Pero mire, como me hablaba de aseveraciones, voy a hacerle una aseveración ahora y basada, no la hago yo, lo dice una sentencia judicial que dice en cuanto a la explicación de los informes elaborados por los administradores concursales, habla de la quiebra de Venturo 21. De ello se desprende que la creación de Venturo no fue precedida de un estudio serio y riguroso sobre su viabilidad. No hubo un estudio mínimamente serio, pero mínimamente sensato. Y añade que puede afirmarse que la sociedad no nació cimentada en la realidad ni en criterios empresariales, sino sobre la base de la ilusión, el optimismo y las aspiraciones de grandeza de los que promovieron, alentaron y consintieron su creación. Esto no es una aseveración mía, es una aseveración de una sentencia judicial basada en un informe concursal. Perdone, el informe concursal no dice eso, literalmente. Entonces, la sentencia dirá, no la he leído, pero no dice eso. Es más, ataca directamente el cómo se llevó este tema y se utilizó Venturo 21 como un elemento político. Y no quiero entrar en el tema porque me parece que entraría en algo que no me apetece y no tengo ningún tipo de gana. Con lo cual, voy a dejar el tema cerrado. Es decir, Venturo 21 en el año 2005 era perfectamente viable, como aseveró todo el mundo. O sea, todo el mundo, me refiero a todas las entidades que lo pudieron analizar. Evidentemente, vino la crisis, era una empresa dedicada a un tema que tenía una importante implicación en la administración y la administración dejó de contratar a partir del año 2010. Y no hubo tiempo suficiente para lanzar el tema al plan internacional. Pero le aseguro que, mire, esa empresa que incluyó, entre otras cosas, a profesionales salidos de Mieres en una carrera que está calificada entre las peores de España desde el punto de vista de colocación, dio oportunidad a gente que a lo mejor no hubiera podido trabajar nunca, trabajando actualmente todavía en el tema en que está. Por tanto, a pesar de que los problemas de Ventura, a pesar de la enorme pérdida que tuvieron los promotores, a pesar de la pérdida que tuvo el Principado y otros organismos,
y los fondos mineros, se consiguió algo importante, que fue crear una actividad que en aquel momento no se hubiera creado en absoluto. Y me dijo usted Alas. Alas no fue un proyecto que digamos, que tenía que haber hablado con el siguiente gobierno, que fue el que se encargó de gestionar Alas. Yo, desde luego, no lo gestioné. Y Alas, evidentemente, podía decir lo mismo exactamente con el tema de Venturo. Es decir, fue un proyecto importante, un proyecto que construyó una factoría que en este momento está vuelta a empezar, se ha vuelto a vender, están unos nuevos promotores, hay un montón de puestos de trabajo que si no hubiera sido por ello no se hubieran creado nunca, y eso se hizo gracias a unos fondos que vinieron, que podemos discutir sobre si... Mire, lo dicen los mexicanos, hubieras tiempo de pendejos. A lo mejor hubiéramos mejorado, posiblemente nos hubiéramos metido en discusiones filosóficas sobre cómo se podía haber hecho o dejado de hacer. El caso es que vinieron aquí un montón de dinero que se aprovechó lo mejor posible, de forma absolutamente honesta, por parte de todos los que tuvimos esa responsabilidad. Y igual que con otros fondos, porque no solamente los fondos mineros se intervinieron ahí, también se utilizaron los fondos LIR, se utilizaron los fondos del Principado de Asturias, se consiguió mantener una actividad a pesar de una bajada radical de la minería. Mire, supongo que usted estará enterado, porque son cosas que evidentemente hace falta conocerles. Mire, en el año 91 se empezó a hablar de la restitución de UNOSA, cuando todavía la minería en España, en Asturias, tenía cerca de 40.000 personas. Y un señor que se llamaba bueno, no me acuerdo ahora, un economista de fama respecto al tema de economía regional, habló de que el cierre de Asturias iba a suponer despoblar las cuencas mineras y perder más de 200.000 personas. Bien, esa situación no se ha dado. Todo lo contrario, se ha aumentado la ocupación. O sea, se ha aumentado la ocupación en casi 100.000 personas en el momento álgido. Se ha perdido, ciertamente, pero aún así todavía la población activa ha subido 10 puntos respecto al año 91. Por tanto, evidentemente, insisto otra vez, podríamos discutir las cosas, pero se hicieron lo que se hicieron y se hicieron de forma positiva. Y evidentemente, si no se hubiera hecho eso, hubiéramos estado en una situación muchísimo más complicada. Sí. Por cierto, le recuerdo que la minería tiene en este momento menos de 3.000 personas trabajando, de 40.000. Sí. Sí, los datos, ya le digo, los datos generales me los conozco también. También conozco que Asturias es la comunidad autónoma de España con menor tasa de actividad de todo el país, a 6 puntos de Melilla. Lo digo porque como usted ha citado el dato de la tasa de actividad, y si quiere podemos ponernos a hablar de cuánto ha aumentado el empleo en España en estos últimos años, en términos comparativos, porque bueno, Asturias no es una isla que haya vivido, ahí sola en el mar, sino que ha vivido en un contexto político, en un contexto económico, en un contexto social español, europeo determinado. Pero, en fin, es una conversación muy interesante. No tengo ningún inconveniente en mantenerla con usted, pero por aprovechar el tiempo quiero preguntarle sobre cosas concretas y sobre las que usted ha tenido responsabilidad. Respecto a esos dos proyectos, yo le cité Venturo 21, usted ha hablado de Alas Aluminium. ¿Sabe a cuánto asciende, si, digamos, el quebranto, si es que ha supuesto, si es que ha habido algún tipo de quebranto de fondos mineros, otro tipo de fondos para el Principado de Asturias con esos dos proyectos? Quebranto ninguno, ha sido una inversión fallida. Inversión fallida, pero que había habido aportación de fondos mineros, ¿no? Quebranto ninguno, inversión fallida. Pero no ha habido quebranto, no lo sé. No ha habido quebranto. No lo sé exactamente, pero mire, insisto otra vez, si yo quiero mojarme, si yo quiero coger peces, tengo que mojarme. Por tanto, el riesgo, lo más cómodo es quedarse quieto y no hacer nada. Entonces estaríamos ahora con un problema de despoblación de las cuencas mineras de 200.000 personas menos, según se decía el señor Castel, que no me acuerdo cómo se llamaba, y estaríamos en una situación de por lo menos tendríamos 6.000 puestos de trabajo, al menos en las cuencas mineras. Por tanto, tenemos 6.000 más. Ahora, discutiendo sobre si en vez de 6.000 podríamos tener 60.000, bueno, bien, esos son temas muy discutibles que había que ponerse a trabajar de verdad en los hechos reales para ver hasta qué punto se podían realizar o no. Sobre todo teniendo en cuenta que la actividad privada es la actividad privada y las capacidades que tiene una región como Asturias de atraer es la que tiene. Yo creo que no se hicieron mal para las circunstancias que son. Si no, me remite usted, y habla con temas de comparación, mire, por ejemplo, Castilla, León y Galicia lo hicieron bastante peor en esos años. Si mira usted el INE, puede usted consultar. Evidentemente estamos mal, pero estábamos muchísimo peor en el año 2001. Y en el año 99 muchísimo peor. Analice usted, por favor, con criterios objetivos, y mire usted que nosotros hemos ganado 10 puntos en actividad. Perdón, en ocupación. 10 puntos en ocupación desde ese año. Y cosa que en Galicia, por ejemplo, han perdido respecto a nosotros. Y en Castilla y León también. Por tanto, analizamos los datos, como siempre, se le pueden dar muchas vueltas. Pero mire, eso es como están las cosas. Pero ya le digo que yo,
fin, yo le quiero preguntar por cosas concretas, pero como ya veo que no me va a contestar a cuestiones concretas y para discutir sobre las estadísticas de empleo y de la economía regional y nacional, la verdad es que tenemos otras comisiones y mejores situaciones, no le voy a hacer más preguntas. Yo le quería preguntar sobre cuestiones concretas y sobre proyectos concretos sobre los que usted tuvo responsabilidad, pero bueno, ya veo que no me lo quiere contestar. Está en su derecho de hacerlo. Perdón, le he contestado perfectamente. Le he dicho exactamente lo que pensaba. Son proyectos que están perfectamente hechos, que se hicieron perfectamente en su momento y que tuvieron una evolución lógica, porque los proyectos, como sabéis, tienen dos formas de o tienen éxito o no los tienen. Pero evidentemente, si uno no se arriesga, no sale nada. Y insisto otra vez, en los proyectos hay que analizar un programa no porque un proyecto determinado vaya abajo o no vaya abajo, sino por el efecto económico que ha tenido. Y usted, como puede comprender, si de 10 proyectos salen 6, son 6 que tenemos en el bolsillo. Son 6 que tenemos en el bolsillo. Y además, afortunadamente para esta región, no lo pagamos nosotros. Lo pagó Madrid. Hombre. Con lo cual quiero decir que perdone, pero es así. O sea, que nosotros lo pagamos nosotros en la parte correspondiente del 2% de la población. Españoles. Mire, 2%. Los demás, mire usted, fíjese usted a otro sitio, porque mire, y si vamos a comparar el tema minero, pregunte usted qué pasó en Castilla y León, en Ponferrada. Pregúntese qué pasó en Ponferrada, pregúntese qué pasó en Puentes de García Rodríguez, pregúntese qué pasó usted en Peñarroyo y Puerto Llano, que eso yo sí lo sé. ¿Qué pasó en Teruel? Entonces, compare usted cuáles son los ratios. Díganoslo. ¿Qué pasó? Díganoslo. Mire, comparablemente mejor Asturias. Mire usted, ya se lo digo. Y mire usted, compruébelo usted y entérese cómo fueron los fondos mineros en diferentes sitios en España. Si me ha dicho ya que me habla usted de esas cosas. Si me ha dicho antes que no hicieron ninguna evaluación, empecé preguntándole si habían hecho alguna evaluación. Lo que dije es que nosotros hicimos una evaluación global. Me refiero, por supuesto, pero evidentemente claro que conocemos esas cosas. Pregunten ustedes al Instituto Minero, que se interesen ustedes de cómo fueron las cosas. O si no, coges usted el coche, vayas a Ponferrada y eche un vistazo a ver cómo está aquello. Bueno, en definitiva, yo le quería hacer unas preguntas concretas. Vista su actitud, no le voy a hacer más preguntas. Gracias, en todo caso, por la colaboración con esta comisión.